Mis manos todavía huelen a humo. Hace 3 horas que saqué a mis nietos de las llamas, y todavía siento el calor quemándome la piel, el peso de sus cuerpecitos temblando contra mi pecho mientras corríamos hacia la calle. Escribí a mis hijos en el momento exacto en que los paramédicos revisaban a los niños. La casa se incendió. Salvé a sus hijos. Lo perdimos todo. Por favor, vengan. Sé que leyeron los mensajes. Vi las 2 palomitas azules. Pero no vinieron. En este momento, mientras mis nietitos duermen sobre mantas donadas en un refugio municipal que huele a desinfectante y desesperación, Elena y Juan están en una parrillada con sus amigos. Lo sé porque mi hija publicó una foto en su estado de WhatsApp, ella y Fernando brindando con cerveza, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Como si su madre no acabara de perderlo todo salvando a sus hijos. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Como una mujer de 65 años, que dedicó cada segundo de su vida a su familia, terminó durmiendo en el suelo frío de un albergue mientras sus propios hijos se hartaban de carne asada y se reían con sus amigos. Todo comenzó 3 días antes, cuando Elena me llamó con esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. Mamá, necesito un favor enorme. Fernando consiguió entradas para un retiro de parejas en las montañas. Es solo el fin de semana. ¿Podrías quedarte con los niños? Por favor, mamá. Hace tanto que no tenemos tiempo para nosotros. Yo, como siempre, dije que sí. Como no iba a decir que sí. Eran mis nietos. Mateo, de 6 años, y Sofía, de 4. Los amaba más que a mi propia vida. Elena ni siquiera esperó mi respuesta completa. Ya sabía que yo cedería. Siempre cedía. Pasé todo el jueves limpiando mi casita. No era gran cosa. Apenas 2 habitaciones en un barrio humilde, con paredes que crujían cuando soplaba el viento y cañerías que hacían ruidos extraños por las noches. Pero era mía. La había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo, fallecido hace 7 años. $30,000 que guardaba como oro en el banco, mi único respaldo para la vejez. Esa casa pequeña y los ahorros que quedaban eran todo lo que tenía en este mundo. Pero la llené de amor para recibir a mis nietos. Horneé galletas con forma de estrella, sus favoritas. Compré juguetes baratos en el mercado. Preparé la habitación con sábanas limpias que olían a suavizante de lavanda. Puse sus dibujos animados favoritos en el televisor viejo. Todo tenía que ser perfecto. El viernes por la tarde, Elena llegó con los niños. Apenas entró, arrugó la nariz. Mamá, huele raro aquí. Deberías ventilar más. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Solo criticó. Fernando ni siquiera bajó del auto. Tocó la bocina 2 veces, impaciente. Elena me entregó una bolsa con ropa de los niños. Ahí está todo. No les des muchos dulces. No dejes que se duerman tarde. Y por favor, mamá, manténlos limpios. La semana que viene tienen fotos escolares. Lo dijo como si yo fuera la niñera, no la abuela. No la mujer que la crió sola después de que su padre muriera. Los niños me abrazaron con fuerza. Abuela, te extrañamos. Y en ese momento, todo valió la pena. Elena se fue sin mirar atrás. Ni un beso. Ni un gracias. Solo el ruido del motor alejándose. Pasamos la tarde jugando. Mateo construyó una torre enorme con bloques de madera. Sofía dibujó una familia con crayones. Ella, su hermano, y yo en el centro, enorme y sonriente. Mira, abuela, eres la más grande porque eres la más importante. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Cenamos sopa de fideos con pollo, simple pero hecha con cariño. Los bañé con cuidado, les puse pijamas limpias, y los acosté en la habitación. Les leí un cuento sobre una abuela valiente que salvaba a sus nietos de un dragón. ¡Qué irónico! No sabía que esa historia se volvería mi realidad esa misma noche. Los niños se durmieron abrazados. Me quedé mirándolos un momento. Sus caritas tranquilas. Su respiración suave. Pensé, esto es lo único que necesito en la vida. Ser amada por ellos. Eran las 11 de la noche cuando empezó todo. Yo estaba en la sala, viendo una telenovela vieja, cuando escuché un chisporroteo extraño. Venía de la cocina. Me levanté despacio, mis rodillas crujieron. Cuando abrí la puerta,
Vi las llamas. El tomacorriente viejo junto al refrigerador había explotado. El fuego ya trepaba por la cortina, devorándola con una velocidad terrorífica. Olía a plástico quemado, a cables derretidos. Grité. Traté de agarrar una olla con agua, pero las llamas crecían demasiado rápido. El humo empezó a llenar la casa. Espeso. Negro. Me ardían los ojos. Tosía sin control. Y entonces lo único que pensé fue, los niños. Corrí a la habitación. El humo ya estaba entrando por debajo de la puerta. Mateo y Sofía tosían, desorientados, asustados. Abuela, ¿qué pasa? Tengo miedo. No había tiempo para explicaciones. Agarré a Sofía en brazos. Le grité a Mateo, agárrate de mi camisa y no me sueltes. Salimos al pasillo. Las llamas ya bloqueaban la puerta principal. Tuve que rodear por el cuarto de servicio, una ventana pequeña que daba al patio trasero. Rompí el vidrio con una silla. Mis manos sangraban. No me importó. Saqué primero a Sofía. Luego ayudé a Mateo a pasar. Finalmente, me arrastré yo, sintiendo como el fuego lamía mis talones. Caímos al patio justo cuando el techo de la cocina colapsaba con un estruendo terrible. Los niños lloraban. Yo también. Los vecinos ya habían llamado a los bomberos. Las sirenas aullaban en la distancia. Abracé a mis nietos con fuerza. Están bien. Están a salvo. Eso es lo único que importa. Pero cuando me di vuelta y vi mi casita envuelta en llamas, sentí que mi corazón se partía en pedazos. Todo lo que tenía estaba ahí adentro. Las fotos de mi esposo. Los dibujos de mis nietos. Mi ropa. Mis documentos. Los recuerdos de toda una vida. Desapareciendo en cenizas. Los bomberos llegaron, pero ya era tarde. Solo pudieron evitar que el fuego se expandiera a las casas vecinas. De la mía no quedó nada. Solo escombros humeantes y el olor amargo de la pérdida. Un paramédico revisó a los niños. Están bien, señora. Solo asustados. Inhalaron un poco de humo, pero estarán bien. Usted también debería revisarse esas manos. Tenía cortes profundos por el vidrio roto. Quemaduras leves en los brazos. Pero no sentía dolor físico. El dolor que me desgarraba era otro. Saqué mi celular, milagrosamente intacto en mi bolsillo. Mis dedos temblaban mientras escribía a Elena. Hija, la casa se incendió. Salvé a Mateo y Sofía. Están bien, pero lo perdimos todo. Por favor, ven. Te necesito. Enviar. 2 palomitas grises. Luego azules. Leído. Esperé. 5 minutos. 10. 20. Nada. Le escribí a Juan, mi hijo menor. Juan, hubo un incendio. Estoy bien, pero necesito ayuda. Leído. Silencio. Entonces vi la publicación de Elena. Una foto en su estado de WhatsApp, subida apenas 10 minutos después de leer mi mensaje. Ella y Fernando, sonriendo, copas de cerveza en alto. Al fondo, una parrilla enorme con carnes doradas. La descripción decía, noche perfecta con amigos. Necesitábamos esto. Me temblaron las piernas. Un policía se acercó. Señora, ¿tiene dónde pasar la noche? Necesitamos despejar la zona. Negué con la cabeza. Los niños tiritaban. Un trabajador social apareció con mantas. Hay un refugio municipal a 6 cuadras. Podemos llevarlos. Es temporal, hasta que localice a su familia. Mi familia ya estaba localizada. Simplemente no le importaba. El refugio olía a humedad y tristeza. Colchonetas delgadas en el suelo. Luces fluorescentes parpadeantes. Otras personas sin hogar, con miradas vacías. Acosté a Mateo y Sofía sobre una manta donada. Se abrazaron entre ellos, todavía temblando. Abuela, tengo frío. Tengo miedo. Les canté una canción de cuna, la misma que le cantaba a Elena cuando era bebé. Mi voz se quebraba, pero seguí cantando hasta que se durmieron. Luego me senté en el suelo frío, con la espalda contra la pared, y miré mi teléfono. Elena había visto mi mensaje. Juan también. Pero ninguno respondió. Ninguno vino. En ese refugio helado,
oliendo a humo y derrota, abrazando a mis nietos dormidos, entendí algo que me rompió por completo. Para mi familia, yo no valía ni siquiera una parrillada interrumpida. Pasé toda la noche despierta en ese refugio. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas devorando mi casa. Escuchaba el crujido de las vigas al colapsar. Sentía el peso de Sofía en mis brazos mientras corríamos hacia la salvación. Mis nietos dormían inquietos, sobresaltándose cada media hora con pesadillas. Abuela, el fuego, el fuego. Los abrazaba, les susurraba que todo estaría bien, aunque yo misma no lo creía. A mi alrededor, otras personas sin hogar roncaban o tosían en la oscuridad. Una mujer lloraba quedamente en una esquina. Un hombre mayor murmuraba cosas incomprensibles. Este era mi mundo ahora. Y mis hijos estaban durmiendo en camas cómodas, con el estómago lleno de carne asada y cerveza, sin preocupación alguna. Cuando amaneció, la luz grisácea del refugio hizo todo más cruel. Mateo abrió los ojos y me preguntó: «Abuela, ¿cuándo vienen mamá y papá?» «Pronto, mi amor. Pronto». Mentira. Revisé mi teléfono por 10ª vez esa madrugada. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. La publicación de Elena seguía ahí, burlándose de mí. Noche perfecta con amigos. Necesitábamos esto. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era tristeza. Era algo peor. Era la comprensión helada de que nunca había sido importante para ellos. Nunca. Yo era conveniente. Útil. La abuela que cuidaba niños gratis. La madre que siempre decía que sí. Pero no era amada. No como yo los amaba a ellos. Una trabajadora social se acercó alrededor de las 8 de la mañana. «Señora Paulina, logramos contactar a su hija. Viene en camino». Mi corazón dio un salto. Tal vez me había equivocado. Tal vez Elena sí se preocupaba. Tal vez había una explicación razonable. Bañé a los niños en los sanitarios compartidos del refugio, usando jabón donado que olía a hospital. Les puse la misma ropa del día anterior, arrugada y con olor a humo. No teníamos nada más. Sofía preguntó: «Abuela, ¿por qué hueles raro?» «Porque todo se quemó, mi cielo. Pero estamos bien. Lo importante es que estamos bien». Otra mentira. Elena llegó casi al mediodía. 12 horas después de leer mi mensaje. 12 horas. La vi entrar al refugio con sus lentes de sol enormes, su bolso de marca colgando del hombro, y una expresión de asco mal disimulado en el rostro. Fernando venía detrás, mirando su celular, como si estar ahí fuera una pérdida de tiempo. Los niños corrieron hacia ella. «Mami, mami, hubo un incendio. La abuela nos salvó». Elena los abrazó, pero sus ojos estaban fijos en mí. Fríos. Duros. «Mamá, ¿qué pasó?» Su tono no era de preocupación. Era de acusación. Como si el incendio hubiera sido mi culpa. Le expliqué todo. El cortocircuito. Las llamas. Cómo saqué a los niños por la ventana. Cómo lo perdí todo. Ella escuchó con los brazos cruzados. Al final, suspiró con impaciencia. «Bueno, lo importante es que los niños están bien. Eso es lo que importa». No preguntó por mí. No preguntó si estaba herida. No preguntó dónde dormiría esa noche. Solo revisó a los niños de arriba abajo, como inspeccionando mercancía. «Están sucios. Tienen olor a humo. Y Sofía tiene un moretón en el brazo». «¿Qué pasó aquí, mamá?» Ese moretón apareció cuando la saqué por la ventana. La salvé. Elena. Le salvé la vida. Tu hija está viva porque casi muero sacándola de las llamas. Elena no respondió. Solo apretó los labios. Fernando finalmente levantó la vista de su teléfono. «Paulina, tienes seguro de la casa, ¿verdad? Eso debería cubrir tus pérdidas». Negué con la cabeza. El seguro había vencido hacía 3 meses. Yo había planeado renovarlo, pero el dinero estaba ajustado. Había gastado mis últimos ahorros en medicamentos para mi presión arterial. Había priorizado mi salud, pensando que tendría tiempo de arreglarlo del seguro después. Error. Fernando chasqueó la lengua. Eso fue irresponsable. ¿Ahora qué vas a hacer? Su tono era de fastidio,
no de solidaridad. Elena suspiró de nuevo. Mira, mamá, nosotros no podemos ayudarte económicamente ahora. Acabamos de comprar un auto nuevo. Tenemos nuestros propios gastos. Tendrás que arreglártelas. Sentí como si me hubieran abofeteado. Arreglármelas. Había perdido mi casa. Dormido en un refugio con sus hijos. Sangrado para salvarlos. Y su respuesta era, arreglártelas. Juan tampoco vino, agregó Elena con desdén. Le escribí esta mañana para avisarle. Dice que está ocupado con un proyecto del trabajo. Que lamenta mucho lo que pasó. Que te manda un abrazo. Un abrazo. Mi hijo me mandaba un abrazo virtual mientras yo estaba sin hogar. La rabia empezó a burbujear en mi pecho, pero la tragué. Todavía tenía esperanza de que esto fuera un malentendido. De que mis hijos realmente me amaran, en el fondo. Elena recogió las mochilas de los niños. Nos vamos. Los niños tienen actividades esta tarde. Mateo tiene fútbol. Sofía. Danza. No podemos perder más tiempo aquí. Los niños me abrazaron, confundidos. Abuela, vienes con nosotros. ¿Verdad? Mami. La abuela viene a casa. Elena me miró. Una mirada breve, calculadora. Luego negó con la cabeza. No, cariño. La abuela tiene que resolver sus cosas. Nos vemos pronto. Mateo empezó a llorar. No quiero irme sin la abuela. Elena lo jaló del brazo con brusquedad. Mateo, no hagas berrinche. Vámonos. Ahora. Fernando ya estaba en la puerta, tocando las llaves del auto con impaciencia. Elena se llevó a los niños. Ni siquiera me dijo adiós. Solo se fue. Me quedé sola en ese refugio vacío. La trabajadora social me puso una mano en el hombro. Lo siento mucho, señora. ¿Tiene algún otro familiar? ¿Alguna amiga? Pensé en Inés. Mi única amiga verdadera. Nos conocíamos desde hacía 40 años. Había estado a mi lado cuando murió mi esposo. Cuando Elena se casó y me dejó de lado. Cuando Juan se mudó a otra ciudad y dejó de visitarme. Inés siempre estuvo. Marqué su número con dedos temblorosos. Contestó al segundo timbre. Paulina, vi las noticias. Dios mío, vi el incendio en tu calle. ¿Estás bien? Su voz quebrándose de preocupación genuina me destrozó. Empecé a llorar. Por primera vez desde el incendio, lloré de verdad. Sollozos que me salían del alma. Inés no hizo preguntas. Voy por ti. Dame 20 minutos. Inés llegó en 15. Me encontró sentada en la banqueta del refugio, abrazándome a mí misma. Me abrazó sin decir nada. Olía a lavanda y a hogar. Vamos a mi casa. Te quedas conmigo el tiempo que necesites. No es mucho, pero es tuyo. La casa de Inés era pequeña, pero cálida. Me preparó té de manzanilla. Me prestó ropa limpia. Me dejó llorar sin interrumpir. Finalmente, cuando pude hablar, le conté todo. El incendio. Los mensajes ignorados. La parrillada. La indiferencia de Elena. La ausencia de Juan. Los $30,000 que tenía ahorrados en el banco, mi única red de seguridad ahora que mi casa había desaparecido. Inés escuchó en silencio, con los labios apretados. Cuando terminé, me tomó de las manos. Paulina, escúchame bien. Tus hijos no te merecen. Has sacrificado tu vida entera por ellos. Les diste todo. Y así te pagan. Con desprecio. Con indiferencia. Negué con la cabeza, todavía aferrada a la ilusión. No, Inés. Están ocupados. Estresados. Tienen sus propias vidas. Ya vendrán. Ya se darán cuenta. Inés me miró con tristeza. ¿Cuántas veces vas a justificarlos, Paulina? ¿Cuántas veces vas a romperte el corazón esperando que cambien? Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Pero no estaba lista para aceptarlo. Todavía no. Esa noche, dormí en la habitación de huéspedes de Inés. Una cama suave. Sábanas limpias. Silencio. Por primera vez en años, nadie me necesitaba. Nadie me pedía favores. Nadie me usaba. Y en vez de sentir alivio,
Sentí un vacío enorme, porque toda mi identidad había sido ser madre, ser abuela, ser útil. Sin eso, ¿quién era yo? Revisé mi teléfono antes de dormir. Ningún mensaje de Elena, ningún mensaje de Juan, pero había una notificación de Facebook. Elena había publicado fotos de los niños en sus actividades. Mateo en el fútbol, sonriendo. Sofía en danza, con su tutú. La descripción decía, mis bebés hermosos. Tan orgullosa de ellos. Ninguna mención del incendio. Ninguna mención de mí. Cerré el teléfono. Apagué la luz. Y en la oscuridad de esa habitación prestada, sentí como algo dentro de mí comenzaba a morir. No era amor. El amor seguía ahí, doloroso y necio. Lo que moría era la esperanza. La ilusión de que algún día mis hijos me valorarían. De que algún día me verían como algo más que una herramienta conveniente. Inés tenía razón. Pero aceptar esa verdad iba a destruirme. Y todavía no estaba lista para ese tipo de destrucción. Todavía me aferraba al pasado, a los recuerdos de cuando eran pequeños y me necesitaban. Cuando yo era su mundo entero. Antes de que crecieran y decidieran que ya no valía nada. 2 días después, mientras ayudaba a Inés a lavar los platos, sonó mi teléfono. Era Elena. Mi corazón se aceleró. Tal vez había recapacitado. Tal vez venía a disculparse. Contesté con voz temblorosa. Hija. Elena no perdió tiempo en cortesías. Mamá, necesitamos hablar. Es sobre tu dinero. Y ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad. Necesitamos hablar sobre tu dinero. Esas palabras cayeron como piedras en mi estómago. Elena ni siquiera preguntó cómo estaba. No preguntó si había conseguido ropa nueva. Si tenía donde dormir permanentemente. Si necesitaba algo. Nada. Fue directo al grano. Al dinero. ¿Qué dinero? Elena. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Inés me miraba desde la cocina, con el ceño fruncido. Mamá, no te hagas. Los $30,000 que tienes guardados. El seguro de vida de papá. Necesito que me los prestes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Prestar. Dijo prestar, pero su tono decía otra cosa. Su tono decía dame. Elena, ese dinero es todo lo que tengo. Perdí mi casa. No tengo ingresos. Esos ahorros son para mi vejez, para emergencias. Justamente estoy en una emergencia ahora. Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Luego, Elena suspiró con esa exasperación que siempre usaba cuando yo no hacía lo que ella quería. Mamá, precisamente por eso te estoy hablando. Fernando y yo hemos estado pensando. No tiene sentido que guardes todo ese dinero en el banco. A tu edad, ¿para qué lo necesitas? Nosotros podemos invertirlo mejor. Hacer que crezca. Y obviamente te daremos una parte cuando sea necesario. A mi edad. Como si a los 65 años ya estuviera muerta. Como si no tuviera derecho a seguridad financiera. No es un préstamo entonces, dije lentamente. ¿Quieres que les dé mi dinero? Elena se molestó. No lo pongas así, mamá. Eres tan dramática. Es dinero familiar. Papá hubiera querido que lo usáramos para el bien de todos. Fernando tiene una oportunidad de inversión increíble. Podemos triplicar ese dinero en 2 años. Pero necesitamos capital ahora. Tu padre hubiera querido que sus nietos tuvieran un mejor futuro. Estás siendo egoísta. Egoísta. La palabra me golpeó como un puñetazo. Yo, que había criado a mis hijos sola después de enviudar. Que trabajé en una fábrica durante 20 años para darles educación. Que nunca me compré ropa nueva para que ellos tuvieran zapatos decentes. Que cuidaba a sus hijos gratis cada vez que me lo pedían. Egoísta. Mi voz tembló cuando respondí. Elena, acabas de ver cómo perdí mi casa. Dormí en un refugio con tus hijos. Casi muero salvándolos. Y ni siquiera te quedaste 1 hora para asegurarte de que estaba bien. Ahora me llamas para pedirme mis ahorros. ¿No ves lo que está mal en eso? Otro silencio. Luego su voz se volvió fría como el hielo. Sabía que reaccionarías así. Siempre tan víctima, mamá.
Siempre tan necesitada de atención. Te salvamos de la calle dándote dónde quedarte cuando papá murió. Compraste esa casita horrible con el seguro, pero ¿quién crees que te ayudó con los trámites? ¿Quién te llevó al banco? ¿Quién firmó como testigo? Yo. Y así me pagas. Negándome algo que también es mío por derecho. Nada de eso era tuyo por derecho, Elena. Tu padre me dejó ese dinero a mí. Legalmente. Está a mi nombre. Ella rió. Una risa amarga y cruel. Claro, mamá. Legalmente es tuyo. Qué conveniente. Pero moralmente, ese dinero también es de tus hijos. De tus nietos. Pero prefieres guardártelo todo como una avara. Inés me había estado escuchando. Se acercó y me quitó el teléfono de la mano. Elena, soy Inés. Tu madre no te debe nada. Y si vuelves a hablarle así, te juro que yo misma voy a tu casa y te digo 4 verdades. Elena gritó del otro lado. Esto no es tu problema, Inés. Devuélvele el teléfono a mi mamá. Inés colgó. Me abrazó mientras yo temblaba de pies a cabeza. No podía creerlo. Mi propia hija. Exigiéndome mis ahorros. Llamándome egoísta. 2 semanas después de que casi muero salvando a sus hijos. Inés me preparó té de tilo. Bébelo. Necesitas calmarte. Tus manos están heladas. Bebí, pero no sentía el calor. Estaba entumecida. Paulina, escúchame, dijo Inés con voz firme. Tienes que proteger ese dinero. Abre una cuenta nueva. En otro banco. Que tus hijos no sepan dónde está. Porque si Elena es capaz de esto ahora, imagínate de qué será capaz después. Negué con la cabeza. Es mi hija. Inés. No puedo desconfiar así de mi propia hija. Los ojos de Inés se llenaron de tristeza. Ya deberías. Paulina. Ya deberías. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, reviviendo la conversación. A tu edad, ¿para qué lo necesitas? Egoísta. Avara. Cada palabra era un cuchillo. Me levanté a las 3 de la madrugada y me senté en la sala oscura. Saqué mi teléfono y miré las fotos viejas. Elena a los 5 años, abrazándome. Elena en su graduación, llorando de felicidad, diciéndome que todo se lo debía a mí. Elena el día de su boda, susurrándome al oído, gracias por todo, mami. Eres la mejor madre del mundo. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento me convertí en un estorbo? En un cajero automático con patas. Al día siguiente, Juan finalmente llamó. Mamá, ¿cómo estás? Escuché lo del incendio. ¡Qué horror! Su voz sonaba casual, como si estuviera preguntando por el clima. Bien dentro de lo que cabe, Juan. Perdí todo. Estoy quedándome con Inés. Hubo una pausa incómoda. Qué bueno que Inés te recibió. Yo hubiera ofrecido mi casa, pero sabes que Lucía y yo tenemos poco espacio. Y con el bebé en camino, pues es complicado. No sabía que Lucía estaba embarazada. Nadie me había dicho. Felicidades, dije automáticamente, aunque me dolía no haber sido informada. Gracias. Mamá. Mira, te llamo también porque Elena me contó que tuvieron una conversación difícil. Sobre el dinero de papá. Aquí vamos de nuevo. Juan, ese dinero es mío. Lo necesito para sobrevivir. Especialmente ahora. Lo sé, mamá, lo sé. Pero también entiende a Elena. Ella y Fernando están pasando por un momento complicado. La empresa de Fernando está en problemas. Necesitan capital urgente. Y pensamos que tal vez podrías ayudar a la familia. Es una inversión, mamá. No es regalar el dinero. Te lo devolverían con intereses. Pensamos. Plural. Entonces Juan también estaba en esto. Los dos habían planeado esto juntos. Mi propia sangre, conspirando para quitarme mi seguridad. Juan, casi muero hace 2 semanas. Salvé a los hijos de tu hermana. Ustedes ni siquiera vinieron. No contestaron mis mensajes. Y ahora me piden dinero. ¿No ves lo absurdo de esto? Juan se molestó. Mamá, ya empezaste con el drama. Nadie te pidió que te quedaras con los niños de Elena. Lo hiciste porque quisiste. Y lo del incendio fue un accidente.
No es culpa de nadie. ¿Qué querías? Que dejáramos todo botado para correr a verte. Somos adultos con responsabilidades. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. Sus palabras me partieron. Nadie te pidió. Como si cuidar a mis nietos fuera una imposición que yo me inventé. Como si haberlos salvado fuera algo trivial. No estoy pidiendo que estén pendientes de mí todo el tiempo, Juan. Solo pedía que se preocuparan cuando su madre perdió su casa y casi muere. Eso es demasiado pedir. Él suspiró. Mira, mamá, no quiero pelear. Solo piénsalo, ¿sí? Lo del dinero. Sería bueno para todos. Para la familia. Y colgó. Así nomás. Sin despedirse. Sin preguntar si necesitaba algo. Nada. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Inés entró a la sala. ¿Ya hablaste con Juan? Asentí. También quiere el dinero. Inés negó con la cabeza. Por supuesto que sí. Paulina, tus hijos te ven como un banco. No como una madre. Pasaron 3 días. 3 días en los que ni Elena ni Juan me escribieron. Ni para preguntar cómo seguía. Nada. Pero el 4.º día, Elena apareció en casa de Inés. Sin avisar. Tocó el timbre con insistencia. Inés abrió con cara de pocos amigos. ¿Qué quieres, Elena? Necesito hablar con mi madre. Es urgente. Inés me miró. Yo asentí. Déjala pasar. Elena entró como un vendaval. Traía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Mamá, necesito que hablemos. En privado. Inés no se movió. Lo que tengas que decirle a Paulina, puedes decirlo frente a mí. Elena apretó la mandíbula. Bien. Mamá, Fernando perdió su trabajo. La empresa quebró. Estamos en una situación desesperada. Debemos 3 meses de la hipoteca. El banco amenaza con quitarnos la casa. Los niños van a quedar en la calle. Y tú tienes $30,000 guardados que no estás usando. ¿Cómo puedes ser tan indiferente al sufrimiento de tus propios nietos? Lágrimas corrían por sus mejillas. Pero había algo calculado en su mirada. Algo manipulador. Me puse de pie, sintiendo como la rabia finalmente desplazaba al dolor. Elena, hace 3 semanas compraron un auto nuevo. Lo publicaste en Facebook. Un auto de $50,000. Ella parpadeó. Eso fue antes de que Fernando perdiera el trabajo. Además, necesitábamos ese auto. El viejo estaba dando problemas. Necesitaban un auto de $50,000, pero no pueden ayudar a su madre sin hogar. Lógica interesante. Elena se puso roja. No es lo mismo, mamá. No es lo mismo. Tú tienes dinero ahorrado. Nosotros tenemos deudas. Responsabilidades. Hijos que alimentar. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Y yo qué tengo, Elena? Soy una mujer de 65 años sin casa, sin ingresos, sin seguro médico. Ese dinero es lo único entre yo y la miseria total. Y me pides que se los dé. Que confíe en que me lo devolverán. Ustedes que no contestaron mis mensajes cuando casi muero. Ustedes que me trataron como basura. ¿Por qué confiaría en ustedes? Elena explotó. Porque somos tu familia, maldita sea. Porque te dimos años de nuestra vida aguantándote. Porque criarte fue un sacrificio para papá y para mí cuando crecí. Porque te debo algo por habernos dado la vida. Te lo debo. Inés se interpuso. Fuera de mi casa, Elena. Ahora. Elena me miró con odio puro. Está bien, mamá. Quedas advertida. Si no nos ayudas, no vuelvas a ver a tus nietos. No vuelvas a acercarte a mi familia. Para mí, estarás muerta. Y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me derrumbé en el sofá. Inés me abrazó mientras yo lloraba. Mis nietos. Me estaba quitando a mis nietos. Lo único puro y bueno que me quedaba en este mundo. Inés me acarició el cabello. Paulina, escúchame. Esto no termina aquí. Elena va a volver. Y cuando lo haga, no va a ser con lágrimas. Va a ser con algo peor. Tienes que prepararte. Tienes que protegerte. Negué con la cabeza,
todavía llorando. No puedo, Inés. Son mis hijos. Son mi sangre. Inés me tomó del rostro, obligándome a mirarla. Tu sangre te está desangrando, Paulina. Y si no reaccionas pronto, no va a quedar nada de ti. Esa noche, acostada en la oscuridad, tomé una decisión. Una decisión que me aterraba. Que iba contra todo lo que había sido como madre. Pero que sabía, en lo profundo de mi corazón roto, era necesaria. Iba a proteger mi dinero. Iba a protegerme a mí misma. Aunque eso significara perder a mis hijos para siempre. Porque ya los había perdido hacía mucho tiempo. Solo que había estado demasiado ciega para verlo. A la mañana siguiente, Inés me despertó temprano. Vamos al banco. Hoy mismo. Antes de que tus hijos intenten algo. Me vestí con ropa prestada de Inés, un pantalón café y una blusa color crema que me quedaba grande. Parecía una extraña en mi propio cuerpo. En el banco, pedí hablar con un asesor. Un hombre joven, de unos 30 años, nos atendió con cortesía profesional. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Necesito transferir mis ahorros a una cuenta nueva. En otro banco. Una que mis hijos no puedan rastrear. El asesor parpadeó, sorprendido. ¿Puedo preguntar por qué? Porque van a intentar robármelo, dije simplemente. Y necesito protegerme. El proceso tomó 2 horas. Papeleos. Firmas. Verificaciones. Cuando finalmente salimos, los $30,000 estaban en una cuenta nueva, en un banco diferente, con contraseñas que solo yo conocía. Inés me apretó la mano. Bien hecho. Sé que fue difícil, pero hiciste lo correcto. Asentí, aunque me sentía vacía. Acababa de tomar una decisión que marcaba el punto de no retorno con mis hijos. Ya no había vuelta atrás. Caminamos por la plaza cercana. Hacía un día hermoso. El sol brillaba. Los niños jugaban. La vida seguía, indiferente a mi tragedia personal. Inés se detuvo frente a una banca. Siéntate. Necesito decirte algo. Nos sentamos bajo la sombra de un árbol enorme. Paulina, he estado pensando. Tienes $30,000. Es suficiente para empezar de nuevo. Para comprarte algo pequeño. Un departamento modesto. Algo que sea tuyo. Negué con la cabeza. A mi edad, Inés. ¿Quién me va a rentar? ¿Quién me va a vender? Soy una vieja sin ingresos fijos. Ella sonrió. Por eso te estoy ofreciendo ayuda. Tengo contactos. Una amiga agente de bienes raíces. Podemos encontrar algo. Algo sencillo, pero digno. Donde puedas vivir en paz. La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Un lugar propio. Después de semanas durmiendo en casa ajena. Después de perderlo todo. Podría realmente empezar de nuevo. Pero luego pensé en mis nietos. En Mateo y Sofía. Si hacía esto, si usaba el dinero para mí, Elena cumpliría su amenaza. No volvería a verlos. Inés leyó mi mente. Paulina, tus nietos están siendo usados como rehenes emocionales. Elena sabe que son tu debilidad. Pero piénsalo bien. Si cedes ahora, si les das el dinero, ¿qué crees que pasará? ¿Vas a recuperar a tus nietos? ¿O simplemente vas a quedar sin dinero y sin ellos también? Porque gente así nunca está satisfecha. Siempre van a querer más. Tenía razón. Lo sabía. Pero aceptarlo era como arrancarme el corazón. Pasamos la tarde viendo opciones en internet. Pequeños departamentos en zonas modestas. Nada lujoso. Pero limpio. Seguro. Mío. Había uno que me llamó la atención. Un departamento de una habitación en un edificio viejo pero bien mantenido. Costaba $25,000, dejándome $5,000 para emergencias. Para vivir mientras conseguía algún trabajo sencillo, tal vez cuidando niños de otras familias. Familias que sí me valoraran. Quiero verlo, le dije a Inés. Mañana mismo. Esa noche, Elena volvió a llamar. No contesté. Llamó 5 veces. Luego Juan. Tampoco contesté. Finalmente, Elena me escribió un mensaje largo. Mamá, sé que estás molesta. Pero tienes que entender nuestra posición.
Somos tus hijos. Tus nietos te necesitan. El dinero de papá no es solo tuyo. Es un legado familiar. Papá hubiera querido que cuidáramos unos de otros. Si no nos ayudas, voy a tener que tomar medidas legales. Tengo derecho a una parte de ese dinero como heredera. No me obligues a llevarte a juicio. Sería terrible para todos. Piénsalo bien. Tienes hasta el viernes para decidir. Medidas legales. Juicio. Mi propia hija me amenazaba con demandarme. Le mostré el mensaje a Inés. Ella leyó con expresión sombría. Está mintiendo. El dinero del seguro fue directo a ti como beneficiaria. Ella no tiene ningún derecho legal. Pero te está asustando, esperando que caigas. No caigas, Paulina. No caigas. Respiré profundo. No voy a caer. Ya no. Al día siguiente, fuimos a ver el departamento. Era pequeño, en un tercer piso sin elevador. Las paredes necesitaban pintura. El piso de mosaico estaba desgastado. Pero tenía luz natural. Una cocineta funcional. Un baño limpio. Y lo más importante, podía ser mío. La dueña era una mujer mayor, de unos 70 años. Viuda también. Me miró con amabilidad. «Es usted sola, señora». Asentí. Sola. Pero con dignidad. Ella sonrió. Entiendo perfectamente. El precio es 25,000. Sin regateos. Pero puedo esperar unos días si necesita organizar el pago. Le extendí la mano. Trato hecho. Nos dimos la mano. Inés me abrazó. Estoy tan orgullosa de ti. Sentí algo cálido en el pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Iniciamos los trámites legales esa misma semana. Contratos. Notario. Transferencias bancarias. Todo legal. Todo correcto. Elena seguía llamando, pero yo no contestaba. Sus mensajes se volvían cada vez más agresivos. Eres una mala madre. Egoísta. Desalmada. Juan también escribió. Mamá, no puedo creer que nos hagas esto. Después de todo lo que hicimos por ti. Borré los mensajes sin leer completos. Dolía. Dios, cómo dolía. Pero seguí adelante. El viernes, día de su ultimátum, firmé los papeles del departamento. Era oficialmente mío. Inés me ayudó a mudarme. No tenía muebles, así que compramos lo básico en tiendas de segunda mano. Una cama. Una mesa pequeña. 2 sillas. Ollas y sartenes. Ropa nueva, sencilla pero limpia. Gasté $2,000 en total. Me quedaban 3,000 en la cuenta para emergencias. Era poco, pero era mío. Nadie podía quitármelo. La primera noche en mi nuevo departamento, me senté en el piso porque todavía no llegaba a la cama. Miré alrededor. Las paredes vacías. El silencio. Y en vez de sentir soledad, sentí paz. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin sobresaltos. Pero la paz duró poco. El lunes siguiente, Elena apareció en mi edificio. No sé cómo consiguió la dirección. Tal vez preguntó a los vecinos de Inés. Tal vez me siguió. Tocó la puerta con violencia. Mamá, sé que estás ahí. Abre. Tenemos que hablar. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en no abrir. En esconderme. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer asustada del refugio. Abrí la puerta. Elena entró sin permiso, mirando alrededor con desprecio. Entonces es verdad. Compraste este lugar. Con nuestro dinero. Nuestro dinero. Con mi dinero. Elena. El dinero que tu padre me dejó a mí. Ella rió amargamente. Increíble. Tus nietos van a perder su casa, pero tú compras un departamento para ti sola. ¿Qué clase de abuela eres? ¿Qué clase de madre? La miré directo a los ojos. El tipo de madre que ya no se deja usar. El tipo de abuela que se da cuenta de que sus nietos son solo una excusa para manipularla. Si realmente estaban en problemas, habrían vendido el auto de $50,000. Habrían recortado gastos. Pero no.
Prefieren quitarle a una anciana sus únicos ahorros. Elena se puso roja de rabia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hice por ti. Me reí. Una risa triste. Todo lo que hiciste por mí. Elena, yo hice todo por ti. Te crié sola. Trabajé hasta destrozarme el cuerpo. Y cuando necesité ayuda, me dejaste tirada. Entonces sí, me atrevo. Elena sacó su teléfono. Está bien, mamá. Tú lo quisiste así. A partir de hoy, no existes para nosotros. Los niños no van a saber de ti. Vas a morir sola. Y cuando eso pase, nadie va a llorar en tu funeral. Sus palabras debieron destruirme. Debieron hacerme caer de rodillas rogando perdón. Pero no lo hicieron. Porque finalmente entendí algo. Ya estaba sola. Había estado sola durante años. Rodeada de familia, pero completamente sola. Al menos ahora mi soledad era honesta. Que así sea, le dije con voz firme. Elena me miró con odio, dio media vuelta y se fue. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y lloré. Lloré por la familia que nunca tuve. Por los hijos que me usaron. Por los nietos que no volvería a abrazar. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y entonces, lentamente, empecé a reconstruirme. Pasaron 2 semanas en silencio absoluto. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Era como si Elena y Juan hubieran muerto, o como si yo hubiera muerto para ellos. Inés venía a visitarme cada 2 días, trayendo comida casera y compañía. Paulina, ¿cómo te sientes? Estaba pintando las paredes de mi departamento de un color marfil suave. Mantenerme ocupada me ayudaba a no pensar. Me siento extraña, le confesé. Libre, pero vacía. Como si hubiera perdido una parte de mí. Inés puso la mano en mi hombro. Lo que perdiste era un peso muerto, Paulina. No una parte de ti. Ya lo verás. Me inscribí en un grupo comunitario para adultos mayores. Necesitaba salir, conocer gente, sentirme útil de nuevo. Ahí conocí a otras mujeres con historias similares. Eulalia, de 70 años, cuyo hijo la había abandonado en un asilo y nunca volvió. Leticia, de 62, cuya hija le robó sus ahorros para irse de viaje a Europa. Historias que me rompían el corazón, pero que también me hacían sentir menos sola. No era la única. Había un ejército silencioso de madres descartadas, de abuelas olvidadas. Y todas estábamos aprendiendo a sobrevivir. Una tarde, mientras tomábamos café en el centro comunitario, Eulalia me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Paulina? Tú reaccionaste a tiempo. Yo les di todo. Hasta mi dignidad. Y ahora no me queda nada. Ni dinero, ni familia, ni amor propio. Tú salvaste algo. Salvaste tu futuro. Sus palabras me hicieron llorar. No me sentía valiente. Me sentía destrozada. Pero tal vez tenía razón. Tal vez había salvado lo único que realmente importaba. A mí misma. Empecé a ofrecer mis servicios como cuidadora de niños en el vecindario. No por dinero, sino por donación voluntaria. Las familias jóvenes del edificio me conocían. Sabían mi historia. Y me trataban con respeto genuino. Una madre joven, de unos 30 años, me contrató para cuidar a su bebé 2 veces por semana. Se llamaba Mariana. Señora Paulina, usted es un ángel. Mi hijo la adora. Y yo confío en usted completamente. Esas palabras simples significaron más para mí que cualquier cosa que Elena me hubiera dicho en años. Porque eran sinceras. No había manipulación. Solo gratitud real. Mariana me pagaba $50 por tarde. Poco, pero honesto. Y me abrazaba cada vez que llegaba. Gracias por existir, me decía. No sabe cuánto la necesitamos. Yo sí necesitaba ser necesitada. Pero de la manera correcta. No como un recurso desechable, sino como un ser humano valioso. Una noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé, pero contesté. Era Fernando, el esposo de Elena. Paulina, soy yo. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba tensa. ¿Qué quieres, Fernando? Hubo una pausa.
Elena no sabe que te estoy llamando. Pero necesito que sepas algo. Lo del dinero. Lo de la inversión. Era mentira. Yo no perdí mi trabajo. Tenemos deudas, sí, pero porque Elena gasta compulsivamente. Compra ropa de marca, joyas, viajes. No puedo controlarla. Y pensó que podía solucionar todo con tu dinero. Yo le dije que no estaba bien. Pero ella insistió. Quería que supieras la verdad. Me quedé en shock. Entonces todo había sido una mentira elaborada. No había empresa quebrada. No había amenaza de perder la casa. Solo codicia. Solo el deseo de Elena de mantener un estilo de vida que no podía pagar. Gracias por decirme, Fernando. Pero ¿por qué me lo cuentas ahora? Suspiró. Porque estoy cansado de vivir en esta farsa. Y porque tienes derecho a saber que tu hija es capaz de mentir así. Colgó. Me quedé mirando el teléfono durante largos minutos. Parte de mí quería sentir victoria. Satisfacción por tener razón. Pero solo sentía tristeza profunda. Mi hija no solo me había usado. Me había mentido descaradamente. Al día siguiente, compartí la información con Inés. Ella negó con la cabeza. No me sorprende. Pero Paulina, esto no ha terminado. Elena va a volver. Y cuando lo haga, no va a ser bonito. Tienes que estar preparada. Fortalecida. ¿Qué puedo hacer más? Inés. Ya protegí mi dinero. Ya tengo mi espacio. Ya puse límites. Inés me miró con seriedad. Necesitas protección legal. Documentos que demuestren que ese dinero es tuyo. Testigos. Evidencia de todo lo que ha pasado. Por si acaso Elena cumple su amenaza de demandarte. Capturas de pantalla de sus mensajes amenazantes. Todo. Pasé esa semana recopilando evidencia. Cada mensaje cruel. Cada amenaza. Cada conversación manipuladora. Los guardé en una carpeta digital y física. También hice una cita con un abogado económico que Inés me recomendó. Le expliqué toda la situación. El abogado, un hombre de unos 50 años llamado Anselmo, escuchó con atención. Señora Paulina, legalmente usted no tiene nada de qué preocuparse. Ese dinero es exclusivamente suyo. Su hija no tiene ningún derecho sobre él. Pero es inteligente que haya documentado todo. Si ella intenta algo, tenemos cómo defendernos. Sus palabras me dieron tranquilidad, pero también miedo. Defender. Contra mi propia hija. 3 semanas después del último enfrentamiento, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados. Mi corazón se detuvo. Elena había cumplido su amenaza. Estaba demandándome. La carta alegaba que yo había recibido dinero del seguro de vida que legalmente debía ser repartido entre los herederos directos, que yo había manipulado a mi esposo fallecido para ser la única beneficiaria, y que estaba obligada a entregar la mitad del dinero a mis hijos. Todo era mentira. Mentiras legales bien redactadas, pero mentiras al fin. Llamé a Anselmo inmediatamente. Él leyó la carta y rió. Esto no tiene base legal alguna. Es una estrategia de intimidación. Vamos a responder formalmente y esto se va a desmoronar. No se preocupe. Pero yo sí me preocupaba. Porque significaba que Elena estaba dispuesta a destruirme públicamente. A arrastrarme a tribunales. A humillarme. Todo por dinero. Inés vino esa noche y me encontró llorando en el sofá. Paulina. Mírame. Tú no hiciste nada malo. Nada. Ella es quien está equivocada. Y la verdad va a salir a la luz. Confía en el proceso. Confía en ti misma. Pero es mi hija. Inés. Mi hija me está demandando. ¿Cómo llegamos a esto? Inés me abrazó. Llegaron a esto porque tú finalmente dijiste no y gente como Elena no sabe manejar esa palabra. Están acostumbrados a salirse con la suya. Pero tú te mantuviste firme. Y eso les duele. Anselmo preparó la respuesta legal. Presentó todos los documentos del seguro. El certificado de defunción de mi esposo. Los papeles del banco mostrando que el dinero siempre estuvo a mi nombre. Declaraciones juradas. Todo. La demanda de Elena fue desestimada en 2 semanas por falta de fundamento. El juez ni siquiera citó a audiencia.
Fue rechazada de plano. Anselmo me llamó con la noticia. Paulina, ganamos. Técnicamente no fue una batalla, porque no tenían caso. Pero oficialmente, usted está protegida. Ese dinero es legalmente suyo y nadie puede reclamarlo. Colgué y grité de alivio. Inés, que estaba conmigo, lloró de felicidad. Pero la victoria legal no sanó mi corazón roto. Esa noche, sola en mi departamento, miré las fotos de mis nietos que todavía conservaba en mi teléfono. Mateo sonriendo sin dientes. Sofía con su primer tutú. Los extrañaba con un dolor físico. Pero sabía que verlos significaba someterme de nuevo a Elena. Significaba renunciar a mi dignidad. Y ya no podía hacer eso. Por mucho que doliera. Borré las fotos. Cada una fue como arrancarme un pedazo del alma. Pero lo hice. Porque necesitaba empezar a sanar. Y no podía sanar aferrándome a un pasado tóxico. Eulalia me visitó al día siguiente. Me encontró más tranquila. Ganaste, me dijo sonriendo. Legalmente sí, respondí. Pero emocionalmente todavía duele. Ella asintió. Siempre va a doler, Paulina. Son tus hijos. Pero el dolor se vuelve más pequeño con el tiempo. Y un día vas a despertar y te darás cuenta de que eres feliz. No a pesar de perderlos, sino porque te encontraste a ti misma. Quise creerle. Me aferré a esa esperanza como a un salvavidas. Porque era lo único que me quedaba. Un mes después de que la demanda fuera desestimada, algo cambió en mí. Dejé de revisar mi teléfono esperando mensajes de Elena o Juan. Dejé de sobresaltarme cada vez que sonaba el timbre, pensando que vendrían a reclamarme algo. Empecé a vivir de verdad. Me levanté una mañana con una idea extraña. Quería ayudar a otras mujeres como yo. Mujeres mayores que habían sido descartadas por sus familias. Que habían perdido todo. Que necesitaban un lugar seguro para reconstruirse. Le conté la idea a Inés mientras desayunábamos en mi pequeña cocina. Quiero usar mi departamento como refugio temporal. Para abuelas en crisis. Solo unas semanas, hasta que se estabilicen. Tengo espacio. Tengo tiempo. Y tengo empatía. Inés me miró con los ojos brillantes. Paulina, eso es hermoso. Pero estás segura. Apenas tienes para ti misma. Asentí. Tengo suficiente. $3,000 en ahorros. Este techo. Y la experiencia de haber sobrevivido al infierno. Eso es más de lo que muchas tienen. Además, cuidar a Mariana me da un ingreso pequeño pero constante. Puedo hacerlo. Necesito hacerlo. Inés sonrió. Entonces hagámoslo juntas. Yo te ayudo. Podemos contactar a trabajadores sociales. A iglesias. A refugios que tienen sobrecupo. Hay tantas mujeres que necesitan exactamente lo que tú estás ofreciendo. 2 semanas después, recibí a mi primera huésped. Se llamaba Leticia. Tenía 68 años. Su hijo la había echado de su casa porque su nueva esposa no la quería cerca. Leticia llegó con una maleta pequeña y los ojos rojos de tanto llorar. Señora Paulina, no sé cómo agradecerle. No tenía dónde ir. La abracé. Aquí tienes un hogar temporal. Y una amiga permanente. Leticia se quedó 3 semanas. En ese tiempo, la ayudé a encontrar un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas. Ahorramos juntas. Le enseñé a administrar su dinero. Y cuando finalmente consiguió rentar un cuartito modesto, lloramos juntas de felicidad. Usted me salvó la vida, me dijo al despedirse. No, le respondí. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo te di un espacio para hacerlo. La historia de Leticia corrió en el vecindario. Pronto otras mujeres tocaban mi puerta. Eulalia me recomendó a una amiga. El centro comunitario me mandó a una señora que había sido estafada por su sobrino. Una tras otra, mujeres rotas llegaban a mi pequeño departamento. Y una tras otra, las veía levantarse. No todas se quedaban mucho tiempo. Algunas solo necesitaban una semana, otras un mes. Pero todas se iban más fuertes de lo que llegaron. Y yo, sin darme cuenta, también me fortalecía con cada historia. Con cada mujer que ayudaba, sanaba un pedazo de mi propio corazón roto. Mariana,
La madre joven para quien cuidaba al bebé, se enteró de lo que estaba haciendo. Señora Paulina, usted es un ángel. Literal. Un ángel en la tierra. Quiero ayudar. Puedo donar pañales, comida, lo que necesite para las señoras que ayuda. No tiene que hacerlo, Mariana. Ella insistió. Quiero. Usted me ayudó cuando más lo necesitaba. Déjeme retribuir. Pronto, otros vecinos se sumaron. Donaciones de ropa, de comida, de artículos de higiene. Mi pequeño departamento se convirtió en un centro de solidaridad inesperado. Y yo, que había perdido a mi familia de sangre, encontré una familia elegida. Una familia de corazones rotos que se reparaban juntos. Pero la paz no duraría para siempre. Una tarde de octubre, 2 meses después de la demanda fallida, Elena apareció de nuevo. Tocó la puerta con violencia. Abrí, y la encontré diferente. Más delgada. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Mamá, necesito hablar contigo. Esto es serio. La dejé entrar, pero mantuve la puerta abierta. Eulalia estaba quedándose conmigo esa semana, y salió discretamente a dar un paseo para darnos privacidad. Elena miró alrededor. Vio las donaciones apiladas. Las sábanas extras. Los artículos de otra persona. ¿Qué es todo esto? Ayudo a mujeres en situación vulnerable, respondí simplemente. Les doy hospedaje temporal. Elena rió con amargura. Claro, ayudas a extrañas, pero no a tu propia familia. Qué noble de tu parte, mamá. No respondí. Solo la miré, esperando. Elena se derrumbó en una silla. Mamá, estamos en serios problemas. Fernando y yo nos vamos a divorciar. Él confesó que tiene otra mujer. Me va a dejar. Y yo no tengo nada. La casa está a su nombre. El auto también. Voy a quedar en la calle con los niños. Necesito tu ayuda. Por favor. Sus lágrimas parecían reales esta vez. Pero yo ya había aprendido. Lamento escuchar eso, Elena. De verdad. Pero no puedo ayudarte económicamente. Ya te lo dije. Ella levantó la vista, sorprendida de mi firmeza. Ni siquiera algo pequeño. $1000. 500. Lo que sea. Negué con la cabeza. Elena, hace 2 meses me demandaste. Me llamaste egoísta, avara, mala madre. Amenazaste con quitarme a mis nietos. Y ahora vuelves pidiendo dinero. ¿Cómo esperas que confíe en ti? Ella explotó. Porque soy tu hija, maldita sea. Porque me criaste. Porque supuestamente me amas. ¿O todo eso era mentira? La miré directo a los ojos. Yo te amé más de lo que tú me amaste jamás. Te di todo. Y tú me destruiste cuando más te necesitaba. Ahora estás cosechando lo que sembraste. Y siento mucho que duela, pero no voy a salvarte de las consecuencias de tus decisiones. Elena se puso de pie, temblando de rabia. Está bien. Perfecto. Entonces los niños van a sufrir. Y va a ser tu culpa. Van a crecer sin casa, sin estabilidad. Y todo porque su abuela egoísta prefirió ayudar a extrañas que a su propia sangre. Espero que puedas vivir con eso. Sus palabras me dolieron, como siempre. Pero esta vez no me rompieron. Elena, tú eres su madre. Tú eres responsable de su bienestar, no yo. Yo hice mi trabajo. Te crié. Te amé. Te di todo lo que pude. Ahora te toca a ti hacer lo mismo por tus hijos. Conseguir trabajo. Recortar gastos. Ser adulta. Pero no voy a ser tu salvavidas eterno. Elena me miró con un odio que nunca había visto antes. Ojalá te hubieras quemado en ese incendio. Ojalá no hubieras salido. El mundo estaría mejor sin ti. Y salió dando un portazo. Me quedé paralizada. Sus palabras resonaron en mis oídos. Ojalá te hubieras quemado. Mi propia hija deseándome la muerte. Eulalia regresó minutos después y me encontró llorando en el sofá. ¿Qué pasó, Paulina? Le conté. Ella me abrazó con fuerza. Esa mujer está enferma, Paulina. Enferma de egoísmo. Enferma de maldad. No dejes que sus palabras te destruyan. Tú vales 1000 veces más que ella.
Esa noche no pude dormir. Las palabras de Elena me perseguían. Ojalá te hubieras quemado. Empecé a cuestionarme todo. Estaba siendo egoísta. Debía ayudarla aunque me hubiera tratado mal. Era mi deber como madre. Pero entonces recordé algo que Leticia me había dicho cuando se fue. Señora Paulina, usted me enseñó que ayudar no significa destruirse. Que amor propio no es egoísmo. Que decir no es tan valioso como decir sí. Gracias por mostrarme que puedo cuidar de mí misma sin culpa. Y entendí. No estaba siendo egoísta. Estaba siendo sabia. Estaba protegiendo lo poco que me quedaba. Y eso no era malo. Era supervivencia. A la mañana siguiente, bloqueé el número de Elena. También el de Juan, que seguía sin aparecer pero que seguramente estaba del lado de su hermana. Bloqueé todo. Corté todo lazo. Y por primera vez en mi vida, sentí que respiraba sin un peso en el pecho. Inés vino esa tarde. ¿Cómo estás? Mejor, respondí. Finalmente mejor. Ella sonrió. Lo veo en tus ojos. Ya no hay dolor. Solo paz. Asentí. Todavía duele. Pero el dolor ya no me controla. Ya no me define. Soy más que una madre rechazada. Soy Paulina. Y estoy aprendiendo a ser suficiente para mí misma. Eulalia preparó café para las 3. Brindamos con las tazas humeantes. Por las mujeres que se levantan, dijo Inés. Por las mujeres que dicen no, agregó Eulalia. Por las mujeres que se eligen a sí mismas, dije yo. Y en ese pequeño departamento, rodeada de mujeres que entendían mi dolor, sentí algo que no había sentido en años. Pertenencia. No necesitaba la aprobación de Elena. No necesitaba el amor condicional de Juan. Tenía algo mejor. Tenía respeto propio. Tenía propósito. Tenía paz. Pero Elena no había terminado. Y lo que vendría después me demostraría que la guerra apenas comenzaba. Pasaron 3 semanas de silencio absoluto. 3 semanas de paz que me permitieron respirar. Ayudé a 2 mujeres más en ese tiempo. Una señora de 70 años que había sido abandonada en un hospital por su familia. Otra de 63 cuyo hijo adicto le había robado todo. Cada historia me recordaba que no estaba sola en este dolor. Que había un mundo entero de madres descartadas. Y que juntas éramos más fuertes. Pero una mañana de noviembre, todo cambió. Sonó el timbre a las 7 de la mañana. Abrí sin pensar, esperando a Inés. Pero no era ella. Era Juan, mi hijo menor, a quien no veía desde antes del incendio. Casi 4 meses. Juan lucía incómodo, nervioso. Mamá, ¿podemos hablar? Lo dejé pasar, sorprendida. Eulalia estaba en la cocina y se retiró discretamente a la habitación. Juan se sentó en el sofá, mirando alrededor. Bonito lugar. Pequeño, pero acogedor. No respondí. Solo esperé. Él suspiró. Mamá, vine porque necesito que sepas algo. Elena está planeando algo. Algo malo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosa? Juan se frotó la cara con las manos. Ella está furiosa porque no le diste el dinero. Y porque la demanda fracasó. Ahora está obsesionada con destruirte. Dice que si no puede tener el dinero, se va a asegurar de que tú tampoco lo disfrutes. ¿Cómo planea hacer eso? Pregunté con voz temblorosa. Juan dudó. Va a ir a servicios sociales. Va a decir que eres mentalmente inestable. Que estás acumulando gente extraña en tu casa de manera insalubre. Que representas un peligro para ti misma y para otros. Quiere que te declaren incapaz y que le den a ella control sobre tus finanzas. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Pero eso es mentira. Estoy perfectamente bien. Ayudo a personas. No estoy acumulando nada. Juan asintió. Lo sé. Pero Elena puede ser muy convincente. Y tiene fotos. Me sentí mareada. ¿Qué fotos? De tu departamento lleno de cosas. De mujeres durmiendo aquí. Sacó su teléfono y me mostró. Eran fotos tomadas desde afuera, a través de mi ventana. Se veían las donaciones apiladas. Las colchonetas en el suelo donde dormían las mujeres temporalmente. Fuera de contexto, parecía caótico.
Ella te está espiando, susurré horrorizada. Juan guardó su teléfono. Por eso vine a advertirte. Sé que he sido un mal hijo, que no estuve cuando me necesitaste. Y lo siento. De verdad lo siento. Pero no puedo permitir que Elena haga esto. Es demasiado. Miré a mi hijo. El hijo que me había abandonado. Que no vino cuando perdí mi casa. Que eligió a su hermana sobre mí. Y ahora estaba aquí, finalmente mostrando algo de humanidad. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué me ayudas ahora? Él tenía lágrimas en los ojos. Porque Lucía me abrió los ojos. Cuando le conté todo lo que pasó, ella me dijo que yo era un cobarde. Que había abandonado a mi madre cuando más me necesitaba. Que si nuestro hijo crecía viéndome tratar así a su abuela, iba a aprender que está bien descartar a la gente. Y tiene razón. Tengo que ser mejor. Por mi hijo. Y por ti. No supe qué decir. Parte de mí quería abrazarlo. Otra parte quería gritarle por todo el dolor que me causó. Finalmente, solo asentí. Gracias por la advertencia. ¿Qué debo hacer? Juan se puso de pie. Primero, documenta todo lo que haces aquí. Las mujeres a las que ayudas. Sus historias. Testimonios escritos. Fotos del antes y después. Demuestra que esto no es acumulación ni caos, sino caridad organizada. Segundo, consigue una evaluación psicológica de un profesional que certifique que estás mentalmente sana. Y tercero, habla con tu abogado. Prepárate legalmente. Porque Elena va a atacar la semana que viene. Ya tiene cita con servicios sociales. Llamé a Anselmo inmediatamente después de que Juan se fuera. Le expliqué la situación. Él escuchó con seriedad creciente. Señora Paulina, esto es grave. Si Servicios Sociales determina que usted es incapaz, pueden congelar sus cuentas y asignar un tutor legal. Usualmente un familiar cercano. Mi voz tembló. Elena. Exacto. Necesitamos movernos rápido. Voy a contactar a un psicólogo forense para una evaluación de emergencia. Usted consiga testimonios de las personas que ha ayudado. Y de cualquiera que pueda atestiguar sobre su capacidad mental y su carácter. Necesitamos construir un caso sólido. Pasé los siguientes 3 días en frenesí. Contacté a Leticia, quien escribió una carta hermosa sobre cómo le salvé la vida. Eulalia hizo lo mismo. Mariana, la madre joven, escribió 3 páginas detallando mi lucidez, mi bondad, mi capacidad de cuidar a su bebé con responsabilidad. El centro comunitario me dio una carta de recomendación. Inés consiguió declaraciones de vecinos que atestiguaban mi comportamiento normal y generoso. Juntamos 15 testimonios en total, todos describiendo a una mujer cuerda, funcional y compasiva. El psicólogo forense me evaluó durante 2 horas. Pruebas cognitivas. Entrevistas. Análisis de mi apartamento. Al final, me dio los resultados. Señora Paulina, usted está completamente cuerda. De hecho, muestra niveles impresionantes de resiliencia y empatía. Voy a certificar por escrito que no hay ninguna base para declararla incapaz. Anselmo preparó un portafolio completo. Testimonios. Evaluación psicológica. Fotos organizadas de mi departamento mostrando que no era acumulación, sino ayuda temporal y estructurada. Contratos simples que firmaba con cada mujer que se quedaba conmigo, estableciendo términos claros. Todo documentado. Todo legal. Todo transparente. Si Elena quiere guerra, dijo Anselmo, le vamos a dar una batalla que nunca olvidará. Pero esta vez, nosotros tenemos toda la evidencia. El día que Elena tenía programada su cita con Servicios Sociales, Anselmo solicitó estar presente como mi representante legal. Elena no esperaba eso. La vi en la sala de espera de la oficina gubernamental. Se puso pálida cuando me vio llegar con Anselmo y una carpeta enorme de documentos. La reunión fue tensa. Elena presentó sus fotos. Su narrativa de que yo estaba mentalmente deteriorada. Que vivía en condiciones insalubres con extraños. Que representaba un peligro. El trabajador social, un hombre de unos 40 años llamado Francisco, escuchó con expresión neutral. Luego se volvió hacia mí. Señora Paulina, ¿tiene algo que decir al respecto? Anselmo habló primero. Mi clienta no solo tiene algo que decir.
Tiene evidencia completa que desmiente cada acusación. Y procedió a presentar todo. Los testimonios. La evaluación psicológica. Las fotos contextualizadas. Los contratos. Francisco revisó todo cuidadosamente. Tomó más de 1 hora. Elena se retorcía en su silla, cada vez más nerviosa. Finalmente, Francisco cerró la carpeta. Señora Elena, estas acusaciones son completamente infundadas. Su madre no solo está mentalmente sana, sino que está realizando una labor comunitaria admirable. No hay ninguna base para proceder con una declaración de incapacidad. De hecho, debo advertirle que hacer acusaciones falsas ante esta oficina es un delito. Podría enfrentar cargos por difamación y abuso del sistema. Elena se puso roja. Pero las fotos. Francisco la interrumpió. Las fotos muestran a una mujer ayudando a otras mujeres en crisis. Eso no es acumulación. Es caridad. Y tengo 15 testimonios que lo confirman. Esta reunión ha terminado. No procederemos con ninguna acción contra la señora Paulina. Elena me miró con odio puro. Esto no termina aquí, Ciseo. Anselmo se interpuso. Sí termina aquí. Y si vuelve a acosar a mi clienta, a difamarla o a intentar cualquier otra acción legal o administrativa sin fundamento, procederemos con una demanda por acoso. Tenemos documentado cada mensaje amenazante, cada llamada, cada acción que ha tomado contra su madre. Está advertida. Elena salió de la oficina dando un portazo. Yo me quedé temblando. Anselmo me puso una mano en el hombro. Ganamos. Paulina. Otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no sentí alivio. Sentí agotamiento. ¿Cuántas veces más tendría que defenderme de mi propia hija? ¿Cuántas batallas más tendría que pelear? Salimos de la oficina. El sol brillaba afuera, indiferente a mi dolor. Inés me esperaba en la calle. Me abrazó sin decir nada. Vamos a casa, susurró. Ya hiciste suficiente por hoy. Esa noche, rodeada de Inés, Eulalia y Mariana, quienes vinieron a acompañarme, finalmente me permití colapsar. Lloré todo lo que no había llorado. Por la hija que perdí. Por la familia que nunca tuve. Por el cansancio de tener que luchar constantemente. Ellas me sostuvieron. No con palabras vacías, sino con presencia sólida. Y entendí algo. Esta era mi verdadera familia. No la de sangre. La de elección. La de corazón. Pero Elena tenía un último as bajo la manga. Uno que no vi venir. Y que casi me destruye. Una semana después de la reunión con servicios sociales, recibí una llamada que me heló la sangre. Era del colegio de mis nietos. Señora Paulina, soy la directora del colegio donde estudian Mateo y Sofía. Necesito hablar con usted sobre una situación delicada. Mi corazón latió con fuerza. ¿Están bien los niños? Pasó algo. La directora suspiró. Los niños están físicamente bien, pero hemos notado cambios preocupantes en su comportamiento. Mateo ha estado agresivo con otros niños. Sofía llora constantemente y dice que extraña a su abuela. Cuando les preguntamos, ambos mencionan que hubo un incendio hace meses y que usted los salvó, pero que ya no los ven. Estamos preocupados por su bienestar emocional. No supe qué decir. La directora continuó. La señora Elena nos dijo que usted está mentalmente enferma y que por eso no puede ver a los niños. Pero los pequeños hablan de usted con tanto amor que nos pareció extraño. Decidimos investigar un poco. Y encontramos reportes recientes donde usted fue exonerada de acusaciones falsas. Señora Paulina, necesitamos saber la verdad. ¿Qué está pasando realmente? Le conté todo. El incendio. Cómo salvé a los niños. Cómo Elena me abandonó y luego me exigió dinero. Cómo me demandó. Cómo intentó declararme incapaz. Todo. La directora escuchó en silencio. Al final, dijo algo que me sorprendió. Señora Paulina, voy a ser honesta. Los niños la necesitan. Están traumatizados por el incendio y por perderla a usted. Voy a recomendar a la señora Elena que permita visitas supervisadas. Como institución educativa, tenemos la obligación de velar por el bienestar emocional de nuestros alumnos. Colgué con lágrimas en los ojos. Había una posibilidad.
Una pequeña ventana de esperanza. Pero conocía a Elena. No permitiría eso voluntariamente. 2 días después, Elena me llamó desde un número nuevo que no había bloqueado. Su voz era veneno puro. Tuviste que meter al colegio en esto, ¿verdad? No pudiste dejarlo estar. Ahora están amenazando con llamar a servicios de protección infantil si no te dejo ver a los niños. Estás orgullosa de ti misma. Yo no hice nada, Elena. El colegio me llamó porque tus hijos están sufriendo. Están traumatizados. Me necesitan. Elena rió con crueldad. Los niños están bien. Solo son manipuladores, igual que tú. Pero está bien. ¿Quieres verlos? Los verás. Pero con mis condiciones. ¿Qué condiciones? Pregunté con desconfianza. $10,000. Me das $10,000 y te dejo ver a los niños una vez al mes. Supervisado. En un lugar público. Esas son mis condiciones. Sentí náuseas. Estás vendiendo el acceso a tus propios hijos. Estás usando a Mateo y Sofía como rehenes. Elena no negó nada. Llámalo como quieras. Pero si los quieres ver, ese es el precio. Piénsalo bien. Tienes hasta mañana para decidir. Y colgó. Me quedé paralizada. Inés, que había escuchado la conversación en altavoz, estaba furiosa. Esa mujer es un monstruo. No puedes darle ese dinero, Paulina. Es chantaje. Es ilegal. Lo sé, susurré. Pero son mis nietos. Están sufriendo. ¿Qué hago? Llamé a Anselmo inmediatamente. Le expliqué la situación. Él se molestó visiblemente. Esto es extorsión pura. Y tenemos al colegio como testigo de que los niños están siendo afectados emocionalmente. Podemos usar esto en nuestra contra. Voy a contactar al colegio y voy a sugerir que ellos reporten formalmente a Elena a servicios de protección infantil. No por abuso físico, sino por negligencia emocional y manipulación. Pero eso podría empeorar las cosas para los niños, dije angustiada. Anselmo negó con la cabeza. Al contrario, podría salvarlos. Si Servicios Sociales interviene, pueden ordenar visitas obligatorias entre usted y los niños. Elena perdería el control. Pero necesitamos actuar rápido. El colegio, efectivamente, hizo el reporte. 3 días después, Servicios de Protección Infantil abrió una investigación sobre Elena. No por abuso físico, sino por usar a los niños como herramientas de manipulación emocional y negarles acceso a un familiar que claramente amaban y necesitaban. Elena enloqueció. Me llamó gritando. Esto es tu culpa. Metiste al gobierno en mi familia. Te voy a destruir, vieja de mierda. Te voy a destruir. Grabé toda la llamada. Anselmo la usó como evidencia adicional del comportamiento inestable de Elena. La investigación tomó 2 semanas. Entrevistaron a los niños, al personal del colegio, a Fernando, quien sorprendentemente testificó a mi favor, a vecinos, a todos. El resultado fue claro. Elena estaba usando a los niños como armas emocionales. El trabajador social, Francisco, el mismo que había desestimado las acusaciones de Elena contra mí, emitió una orden. La señora Paulina tendrá derecho a visitas quincenales con sus nietos, supervisadas inicialmente por el colegio, en sus instalaciones. La señora Elena no puede interferir con estas visitas bajo riesgo de perder custodia parcial. Esta orden es efectiva inmediatamente. Elena no podía creerlo. Había perdido el control. Su arma más poderosa, los niños, le había sido arrebatada. Y era su propia crueldad la que había causado su derrota. La primera visita fue en el colegio, un sábado por la mañana. Entré al salón designado con el corazón en la garganta. Y ahí estaban. Mateo y Sofía. Más grandes. Más delgados. Con ojeras. Cuando me vieron, corrieron hacia mí gritando. Abuela. Abuela. Los abracé con tanta fuerza que pensé que nos romperíamos. Lloramos los 3. Los extrañé tanto, susurré. Tanto. Abuela, ¿por qué ya no venías?, preguntó Sofía. Mami dijo que estabas enferma, que ya no nos querías. Tragué saliva. Nunca dejé de quererlos. Ni un solo día.
Y nunca voy a dejar de quererlos. Pasamos 2 horas juntos. Films. Dibujamos. Hablamos. Mateo me contó sobre el colegio. Sofía me mostró un dibujo que había hecho de mí salvándolos del fuego. En el dibujo, yo era enorme, con alas. Como un ángel. Me hiciste con alas porque nos salvaste, explicó. Eres nuestro ángel guardián. La supervisora del colegio, que observaba desde una esquina, tenía lágrimas en los ojos. Cuando terminó la visita, los niños no querían soltarme. Cuando volvemos a verte, abuela. En 2 semanas, mis amores. Y luego cada 2 semanas. Lo prometo. Esta vez nadie nos va a separar. Elena los recogió con expresión furiosa. No me dirigió la palabra. Solo tomó a los niños de la mano y se los llevó. Pero yo había ganado. Finalmente había ganado algo real. Algo que importaba. Salí del colegio y llamé a Inés. Los vi. Vi a mis nietos. Y están bien. Van a estar bien. Inés lloró de felicidad al otro lado de la línea. Esa noche, sola en mi departamento, miré las fotos que había tomado durante la visita. Mateo sonriendo. Sofía abrazándome. Y sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza real. No ingenua. No ciega. Sino la esperanza sólida de quien ha peleado en el infierno y ha salido viva. Elena había perdido. No todo. Aún tenía a sus hijos la mayor parte del tiempo. Pero había perdido el control absoluto. Había perdido su arma de manipulación. Y sobre todo, había perdido el respeto de sus propios hijos. Porque Mateo, de 6 años, me había susurrado algo al oído antes de irse. Abuela, mami nos mintió sobre ti. Pero yo siempre supe la verdad. Te amo. 2 semanas después tuvimos nuestra segunda visita. Luego la tercera. Lentamente, Mateo y Sofía empezaron a sanar. A sonreír más. A hablar del incendio sin tanto miedo. Y yo también empecé a sanar. No completamente. Las heridas que Elena me causó nunca desaparecerían del todo. Pero estaban cicatrizando. Convirtiéndose en algo que podía cargar sin que me destruyera. Inés me visitó una tarde. Estás diferente, Paulina. Más ligera. Sonreí. Me siento diferente. Todavía duele. Pero ya no me está matando. Ella asintió. Eso es sanación. No es la ausencia de dolor. Es la capacidad de vivir a pesar de él. Juan también empezó a visitarme. 1 vez al mes. Traía a Lucía y a su bebé recién nacido. Paulina, quería que mi hijo conociera a su abuela, dijo Lucía la primera vez. La abuela de verdad. No la versión que Elena cuenta. Lo tomé en brazos, ese bebé pequeñito, y sentí amor puro. Bienvenido al mundo, pequeño. Tu abuela va a cuidarte. Pero esta vez, de la manera correcta. Sin perderse a sí misma. Juan me abrazó. Gracias, mamá, por no rendirte. Por enseñarme que nunca es tarde para hacer lo correcto. No respondí. Solo lo abracé de vuelta. Algunos lazos podían repararse. No todos. Pero algunos sí. Elena nunca se disculpó. Nunca reconoció su error. Pero ya no importaba. Porque yo había dejado de esperar su arrepentimiento. Había dejado de necesitar su validación. Y esa libertad era el regalo más grande que me había dado a mí misma. Pero todavía faltaba una cosa. Una última pieza para cerrar este capítulo de mi vida. 6 meses después de recuperar el derecho a ver a mis nietos, mi vida había cambiado completamente. Mi pequeño departamento seguía siendo refugio temporal para mujeres en crisis. Había ayudado a 12 mujeres en total. Todas ellas ahora tenían trabajos, hogares propios, dignidad restaurada. Y todas seguían en contacto conmigo. Formamos una red de apoyo. Un círculo de mujeres que se habían levantado juntas del infierno. Nos reuníamos 1 vez al mes en el centro comunitario. Compartíamos comida, risas, lágrimas. Éramos hermanas de batalla. Inés decía que yo había creado un movimiento sin darme cuenta. Un movimiento de mujeres mayores reclamando su valor. Una tarde de primavera, mientras preparaba café para Eulalia que venía de visita, sonó el timbre.
Abrí y me encontré con alguien inesperado. Fernando, el exesposo de Elena. Lucía cansado, más delgado, con barba descuidada. Paulina, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Dudé, pero lo dejé entrar. Se sentó en el sofá, mirando al piso. Vengo a pedirte perdón. Y a contarte algo que necesitas saber. Elena y yo nos divorciamos oficialmente hace un mes. Ella se quedó con la casa porque yo no quise pelear. Solo quería irme. Pero hay algo que ella nunca te dijo. Algo que debes saber. Esperé en silencio. Fernando respiró profundo. El incendio en tu casa. No fue solo un accidente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Fernando se frotó la cara. Elena sabía que ese tomacorriente estaba fallando. Tú se lo habías mencionado semanas antes. Le pediste ayuda para arreglarlo. Ella dijo que mandaría a alguien. Pero nunca lo hizo. Yo le recordé varias veces. Ella siempre decía mañana, mañana. Y luego te dejó a los niños ese fin de semana, sabiendo que el tomacorriente era peligroso. No lo provocó directamente. Pero su negligencia sí contribuyó. Y después del incendio, en vez de sentir culpa, solo pensó en cómo aprovecharse de tu situación. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi propia hija. Sabiendo del peligro. Dejándome a sus hijos en una casa insegura. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Susurré. Fernando tenía lágrimas en los ojos. Porque no puedo vivir con esta culpa. Porque debía haberte dicho antes. Porque fui cómplice de su crueldad por miedo. Y porque mereces saber la verdad. Elena es incapaz de amar a alguien más que a sí misma. Y casi te mata por negligencia. Luego trató de robarte. De destruirte. Y yo me quedé callado. Soy tan culpable como ella. Negué con la cabeza lentamente. No, Fernando. Tú estuviste bajo su control también. Ella manipula a todos. Pero viniste. Finalmente viniste a decir la verdad. Y eso cuenta. Él lloró. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras. Los niños están bien. Tengo custodia compartida. Y me aseguro de que te vean. Porque ellos te aman. Y necesitan a alguien bueno en sus vidas. Después de que Fernando se fue, me senté en silencio durante horas. Procesando. Elena había sido negligente. Su egoísmo casi nos cuesta la vida a mí y a sus propios hijos. Y luego había tratado de aprovecharse de la tragedia que ella misma permitió que ocurriera. El nivel de su maldad era más profundo de lo que había imaginado. Inés llegó esa noche y le conté todo. Ella me abrazó. Paulina, esto cambia algo para ti. Saberlo. Pensé cuidadosamente. Cambia que ahora sé con certeza que hice lo correcto. Que protegerme de ella no fue egoísmo. Fue supervivencia. Y que nunca, jamás, voy a sentir culpa por elegirme a mí misma. Inés sonrió. Esa es mi Paulina. La mujer que se levantó de las cenizas. Una semana después, recibí una carta. Era de una organización de mujeres mayores que había leído sobre mi trabajo en el periódico local. Alguien había escrito un artículo sobre la red de apoyo que creamos. La carta decía: estimada señora Paulina, su historia nos ha inspirado profundamente. Nos gustaría invitarla a hablar en nuestra conferencia anual sobre mujeres, resiliencia y envejecimiento digno. Creemos que su testimonio puede ayudar a miles de mujeres que están pasando por situaciones similares. Por favor, considere nuestra invitación. Lloré leyendo esa carta. Mi dolor, mi lucha, mi historia, podían servir para algo más grande que yo misma. Acepté la invitación. 2 meses después, estaba parada frente a 200 mujeres en un auditorio. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Mi nombre es Paulina. Tengo 66 años. Y esta es la historia de cómo perdí a mi familia, mi casa, y casi mi vida. Pero encontré algo mucho más valioso. Me encontré a mí misma. Hablé durante 40 minutos. Les conté todo. El incendio, el abandono, la extorsión, las demandas, la lucha. Y cómo, en medio del infierno, encontré mujeres que me levantaron.
y cómo decidí hacer lo mismo por otras. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Luego, una ovación de pie que duró 5 minutos. Mujeres llorando, abrazándose, viniendo a abrazarme. Una señora de 70 años se me acercó después. Gracias. Gracias por decir en voz alta lo que muchas hemos vivido en silencio. Gracias por mostrarnos que podemos sobrevivir, que podemos elegir nuestra dignidad sobre el amor tóxico. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo de mi pequeño departamento. Pensé en todo el camino recorrido. En la mujer rota que dormía en un refugio hace un año. En la mujer que estaba siendo ahora. Fuerte, libre, en paz. Todavía dolía. Elena seguía siendo mi hija. Mateo y Sofía seguían cargando trauma. Juan todavía tenía mucho que reparar. Pero yo estaba bien. Realmente bien. Por primera vez en décadas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Leticia, una de las primeras mujeres que ayudé. Paulina, conseguí un ascenso en mi trabajo. Voy a poder ahorrar para mi propia casa. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Eres mi heroína. Sonreí. Respondí, tú eres tu propia heroína. Yo solo te presté un techo. Tú hiciste todo el trabajo duro. Esa era la verdad. Yo no salvaba a nadie. Solo les daba espacio para que se salvaran a sí mismas. Igual que Inés me había dado espacio a mí. El círculo continuaba. Y cada mujer que se levantaba inspiraba a otra. Y otra. Y otra. 2 años después de aquel incendio que cambió mi vida, estaba sentada en una banca de la plaza. Mateo y Sofía jugaban frente a mí. Ahora tenían 8 y 6 años. Más sanos. Más felices. Fernando había resultado ser un buen padre cuando se liberó de Elena. Los niños dividían su tiempo entre ambos padres. Y me visitaban cada 2 semanas religiosamente. Elena había desaparecido casi completamente de sus vidas. Eligió un nuevo novio sobre sus hijos. Se mudó a otra ciudad. Llamaba ocasionalmente, pero los niños ya no lloraban por ella. Habían aprendido, dolorosamente, que no todos los padres merecen devoción ciega. Juan se sentó a mi lado en la banca. Su hijo de 2 años dormía en su carriola. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mijo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste la fuerza para decir no? Para ponerte primero. Yo todavía lucho con eso. Con la culpa de haber sido mal hijo. Con el miedo de decepcionar a la gente. Miré a mi hijo. No fue fuerza, Juan. Fue desesperación. Llegué a un punto donde elegirme era la única manera de sobrevivir. Pero te voy a decir algo que aprendí. Decir no a los demás a veces es decir sí a ti mismo. Y eso no es egoísmo. Es amor propio. Y el amor propio es el único amor que realmente podemos controlar. Juan asintió. Gracias. Por no rendirte. Por enseñarme. Por seguir aquí. Lo abracé. Gracias a ti por volver. Por intentarlo. El perdón no borra el pasado, pero puede construir un futuro diferente. Nos quedamos sentados en silencio, viendo jugar a los niños. El sol brillaba cálido. Una brisa suave movía las hojas. Y en ese momento perfecto e imperfecto, entendí algo final. Había perdido la familia que imaginé, pero había ganado la familia que merecía. Una familia construida en honestidad, respeto y amor verdadero. No perfecto, pero real. Esa noche, escribí en mi diario algo que quería recordar siempre. Hoy aprendí que salvarme a mí misma fue el acto de amor más importante de mi vida. No por egoísmo, sino por supervivencia. Aprendí que las cenizas no son el final. Son el comienzo. Aprendí que puedo amar a mis hijos sin destruirme por ellos. Que puedo honrar mi pasado sin quedarme atrapada en él. Y aprendí que a los 66 años, mi vida apenas comienza. Cerré el diario. Apagué la luz. Y dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin miedo. Solo paz. La paz de quien finalmente llegó a casa. A su propia casa. A sí misma.